No sé qué piensen ustedes, pero últimamente me encuentro preocupado por el destino de mi país. Parece que cada vez hay más violencia y decadencia cultural generalizada, al punto en el que para muchos se ha vuelto representativa de nuestro país. Claro, esto lleva mucho tiempo pasando, pero debido a mi relativamente corta edad no he tenido conciencia sobre ello hasta hace algunos años. Y no me conformo, ¿sabes? No me resigno a que algo tan hermoso como esta bella y gloriosa cultura se vea reducido a aquella imagen tan decadente y perturbadora que genera un círculo vicioso que hunde más y más día con día la sociedad. Quiero, a través de este viaje que estoy a punto de iniciar con ustedes, mis apreciados oyentes, mostrarles una pequeña pero muy importante parte del inmenso e infinito universo de lo que significa el ser mexicano, para México y para el mundo. Yo creo en el poder del arte. Creo en la maravillosa y casi mágica capacidad de la música para transformar el espíritu de un pueblo. No creo que los jóvenes tengamos que vivir condenados a este ambiente repleto de muerte, vulgaridad e ignorancia en el que muchos nos encontramos sumergidos. Y pienso que un escape sencillo y accesible de aquel ambiente se encuentra en el arte. La verdad es que, al hablar de arte, podría hablar sobre artes plásticas, arquitectura, literatura y cine, y no solo referente a una época, sino a muchas. Podría relatarte sin cansancio sobre las altas culturas prehispánicas florecientes por cientos y miles de años antes de que surgiera mi actual nacionalidad. Podría volverme un intento de historiador y fascinarte con la intensa cadena de sucesos con los que se fue desarrollando la interminable y apasionante crónica de la cual somos resultados. Sin embargo, aquello es una tarea interminable que, además, ya ha sido llevada a cabo en múltiples ocasiones por verdaderos historiadores. Sin embargo, como tanto mi padre es y mi bisabuelo fue cantantes de música vernácula mexicana, me centraré en esta ocasión y con la finalidad de tocar directamente el espíritu en nuestros compositores de este tipo de canciones. Obras casi todas nacidas en el siglo pasado, hechas por esos autores que mi bisabuelo y mi padre me han hecho apreciar a pesar de mi corta edad, y que por lo visto en muchas ocasiones son incluso más apreciados por personas que viven en otros países, a veces sumamente lejanos, que por los mismos mexicanos, quienes parecemos estar atrapados en un tipo de amnesia cultural. Pero a partir de hoy, nadie podrá asegurar que los jóvenes mexicanos vivimos perdidos y sin raíces. Así que les doy la bienvenida al comienzo de este viaje llamado Nuestros Compositores. El por qué comenzaré con nuestro querido Capitán Ferrusquilla no tiene respuesta. Tal vez sea porque mi padre no deja de cantar en los últimos días su composición Sufriendo a solas. Además, no es como si pudiera comenzar por orden alfabético, dado que no tengo una lista definida. Simplemente con uno tengo que comenzar. Te diré que si le preguntara a mi abuelo ¿quién fue Ferrusquilla?, sin duda lo primero que me contestaría sería ¿es mi suegro? No, es mi doble suegro. Y lo diría porque mi abuelo es fan de las hermosas hijas de Ferrusquilla, Angélica e Isaura, quien vale la pena mencionar que, en efecto, fueron bellas y talentosas, y he de decir que aún lo son. Si se lo preguntara a mi bisabuelo, estoy seguro que me volvería a contar esa vieja historia de cuando conoció a Ferrusquilla y a Pedro Infante, cuando una buena tarde Pedrito se improvisó un breve concierto gratuito para sus cientos de fans que se arremolinaron en Garibaldi para escuchar cantar a su ídolo. Y que de paso estaba Ferrusquilla, quien ya le había dado a cantar a Pedro una de sus canciones con gran éxito. Por último, al preguntárselo a mi padre, me contestó: será divertido y difícil hablar de un hombre tan genial, multifacético y longevo como el Capitán Ferrusquilla en un video tan corto como el que harás. Pero yo cantaré y me gozaré interpretando esos pedazos del alma de un personaje tan inteligente y sensible como lo fue él. Y es que con Ferrusquilla creo que comencé con el pie derecho. No por nada le decían el hombre de las mil voces.
Respetable público, estáis vosotros escuchando la voz de la pantalla proveniente de la película de 1951, Mátenme porque me muero. Como ya habréis podido leer, aquellos que estáis atentos, la versión original de esta escena fue narrada por el mismísimo Ferrusquilla. Esta voz os va a narrar la breve historia del célebre artista ya mencionado. Jejeje. Ojo al parche. El lugar es Choix, Sinaloa. El año 1919. El mes octubre y el día el segundo. En aquellos tiempos de hambre, quien nacía y sobrevivía era un sabio. He aquí un sabio. Tan sabio fue que duró con experiencia 96 años de existencia. En 1938 entró a trabajar en la XEQ, tan solo haciendo mandados. Después lo mandaron a currar de locutor, y aunque fuera locura, eventualmente se hizo actor. El programa se llamaba Fifirafas, y pudiera parecer una estafa, pero a Ferrusquilla le pidieron hacer 8 voces distintas, pues se habían quedado sin elenco. Aquel programa dio origen tanto a su alias como a su apodo, el hombre de las 1000 voces. A partir de entonces, actuó en alrededor de 80 películas. Venez avec moi, s'il vous plaît. I'm sorry, I don't understand. Please, an officer is dying. Come with me, please. Prenez garde de l'animal. Oui, mi capitaine. Trabajando con leyendas del cine nacional mexicano como Carmen Montejo, Sara García, María Félix, Jorge Negrete y muchos más. Además, también compartió la pantalla con personalidades como Richard Burton, Anthony Quinn, Boris Karloff, John Wayne, Clint Eastwood y Brigitte Bardot. Lo fui a matar en tus brazos, sabía que allí lo encontraba. No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. ¿Sabes? Estoy harto de que el grandioso y glorioso estado de Sinaloa sea actualmente relacionado a nivel mundial con eso que no mencionaré, pero ya sabes de qué estoy hablando. Porque solamente hablando de este tema, Sinaloa es cuna de quizás 3 de los más famosos mexicanos que el mundo conoce, y todos son gente de bien. Pedro Infante, Lola Beltrán y claro, Ferrusquilla. ¿Te suena familiar esto? En el fondo del mar. Buenos días, compañeros. ¿Qué tienen de bueno, señor Smith? ¿Se ha ido ya, Smith? Ya, capitán, ya se ha ido. Ya, capitán, recuéstese. Lo que usted necesita es una afeitada y una... Ferrusquilla fue pionero del insigne arte del doblaje mexicano. Vaya, podía cantar como María Victoria y como Pedro Vargas en una sola toma. A mí me ha apasionado siempre el doblaje y me parece que esto es una gran hazaña. Es que estoy tan en la calle, me acuerdo de ti. Óyeme, no, Ferrusquilla, ¿no? Es que estoy tan enamorada como nunca lo había estado. Que se queden las cantinas sin botellas, que Fernando no se crea conquistador, que quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canelo... Así de rápido te diré que Ferrusquilla fue actor de doblaje, de drama y de comedia. Y no solo en México, sino también en Hollywood y en Europa.
También fue cantante y no cantaba para nada mal las rancheras. Y por supuesto fue compositor, tema que principalmente me atañe para este video. Hablando del tema, mi papá, Jordán de San Ángel, te interpretará una de sus geniales canciones que de seguro tus padres o abuelitos conocen. Y si no lo sabes, ve y pregúntales. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo, porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, pienso que es preferible sufrir a solas un cruel tormento de surgir del cielo, del infinito, del más allá, el bien que necesito, que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó ella, a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad, porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. Hay otro pequeño detalle que me gustaría resaltar, y es que a Ferrusquilla jamás se le hizo un homenaje nacional. Claro que si tienes dinero e influencias te pueden hacer un homenaje en Bellas Artes, aún siendo un criminal prófugo de la justicia, pero aparentemente a verdaderos próceres del arte aún no. Es una verdadera lástima. Pero para esto estamos nosotros aquí, para brindar el ojo de quienes nos encuentren, sean pocos o muchos, a grandes artistas olvidados por la mente colectiva. Y bueno, como esta serie no es ni pretende ser exhaustiva en ningún sentido, y solo quiere fungir entre mediadora entre 4 generaciones de mexicanos y gente de otros países, solo te puedo decir que me he quedado sorprendido ante el poder intelectual, histriónico y artístico que tiene México tan solo en el benemérito personaje de José Ángel Espinosa Aragón, alias Ferrusquilla. Pienso yo que este es un buen momento para cerrar, pues no quisiera aburrirlos a ustedes, mis oyentes y televidentes. En su lugar, quisiera hacer que se interesen más en su herencia y legado que poseen inherentemente como mexicanos, y que si les gustó este breve documental, vayan y se empapen más sobre la vida y obra de Ferrusquilla, invitando a sus familiares a mirar este contenido, dejando que te cuenten sus propias historias y anécdotas relacionadas a este personaje y a esta época. Te aseguro que te vas a divertir.
Y si así lo deseas, compártenoslas en los comentarios. Mas no sin antes pedirte que si te agradó este primer video, nos des like, te suscribas y compartas en tus redes nuestro contenido, que te aseguro será un largo y divertido y provechoso viaje. Hasta la próxima, amigos.